Adelante, Granados. Bueno, gracias a todos por asistir a un nuevo seminario programado por la Escuela de la Asociación. Hoy, pues, comentar una breve introducción que Isabel de Armas Ranero es licenciada en Historia del Arte, Catalogación y Tasación de Obras de Arte y Antigüedades, Pintura y Artes Decorativas. Ella en nuestra asociación está en el apartado de tasadores de bellas artes, antigüedades, joyas, etcétera. Ahí abarca un poquito más que lo que he dicho. Bueno, pues yo agradecerte, Isabel, el que nos vayas a dar esta conferencia. Yo debo de manifestar mi admiración hacia ella porque hace como unos meses atrás, no recuerdo cuánto tiempo, ella dio una conferencia de cómo ella hacía las tasaciones de obras de arte. Y entonces descubrí que ella en la ecuación incorporaba uno de los términos de la valoración, de esa ecuación de valor, incorporaba la oferta y la demanda, y en otra la demanda. O sea, conceptos que en economía son tan difíciles de calcular, ¿no? Y de incorporar en el mundo económico, ¿no? De llegar a valorar esos aspectos que me pareció, pero bueno, yo quedé encantado y la realidad que descubrí bastante del mundo del arte y en la tasación de obras de arte. Pues nada más, yo invitarte a que comiences y gracias. Pues muchas gracias, José Antonio. Eh, Hoy tenemos otra nueva conferencia de este ciclo que creo que es iniciativa tuya. Sí, Ya hemos tenido dos conferencias estupendas de una arquitecto que está aquí, Lucía Menéndez, y que nos habló de los vicios ocultos en la arquitectura. Otra es de Victoria trabajo. Trabajo, de psicóloga. Y bueno, y hoy me toca a mí hablar de la profesión del perito de obras de arte. Entonces, lo que voy a hacer es compartir una presentación, que tengo aquí preparada. Y me decís si la veis. Sí, yo sí. Sí, la vemos. ¿Sí? Vale. Bueno, pues deciros que nosotros los peritos de obras de arte nos movemos en un mercado que alcanza ahora, global, que alcanza en 2024 los 65.000 millones de euros. Y nosotros nos movemos en un mercado que es el nuestro español, muy pobre, que solamente es el 1% del mercado global. Y esto quiere decir que respecto al mercado global, a otros países como puede ser Inglaterra o Estados Unidos, los precios son mucho más bajos, hay falta de liquidez y siempre el sector está pidiendo incentivos, como es una ley de mecenazgo que promueva el coleccionismo, especiales, medidas que incentiven el sector, ¿no? Y bueno, el perito pues está ahí en medio entre las obras de arte y lo que es el mercado, la autenticidad, etcétera. Aquí os he puesto un cuadro antiguo del Museo del Prado y este es son cuatro obras de un pintor contemporáneo que se llama José María Sicilia, que estuvieron en Arco en 2023, que son objeto en este momento de un litigio por un embargo de un divorcio, ¿m? Del artista con su mujer. Lo pongo aquí como presentación de la charla. Bueno, pues ¿qué habilidades debe tener el perito? Yo abogo por una metodología formalista. ¿Qué quiere decir eso? Pues de ver y ver, o sea, el ojo, lo que ha sido siempre el historiador de arte y ser capaz de atribuir las obras a base de ver, pero fundamentada ahora o ayudada por los estudios técnicos que cada vez son mejores y que ayudan
a esa metodología formalista. Y el perito pues debe tener un conocimiento multidisciplinar, me refiero al perito generalista. ¿Y por qué esta profesión del perito generalista? Pues porque no hay mucho trabajo como en otras especialidades. Es decir, yo entiendo que un médico traumatólogo pues hará sus periciales sobre su especialidad y un oftalmólogo sobre las suyas, pero si yo me dedicara solamente a la pintura antigua, o mejor dicho, a la pintura del siglo XVII española, pues me saldría muy poco trabajo. Entonces, de ahí que yo me haya dedicado a ser un perito generalista de obras de arte que lleve mucho tiempo porque requiere esta profesión de perito generalista muchos años de profesión, entiendo yo. ¿Y qué habilidades debe tener ese perito generalista? Pues un conocimiento interdisciplinario porque se va a encontrar con infinidad de situaciones, materiales, temas y tiene que haber visto mucho. Y luego ser experto en el manejo de fuentes, me refiero a bases de datos, archivos y demás, manejarse muy bien ahí. Y bueno, pues para luego tener la capacidad técnica para poder determinar la autenticidad de una obra, por ejemplo. ¿Y cómo se forma un perito en esto? Pues es muy recomendable al principio, o sea, yo trabajé hace muchísimos años, después de acabar la carrera, en una sala de subastas, porque en una sala de subastas, pasando por los distintos departamentos, te permite ver mucha cosa, ¿no? Muchas obras, el departamento de pintura, el departamento de artes decorativas, etcétera. Y luego, hoy, porque hace años no existía, pues hay la posibilidad de también hacer algún curso de estudios técnicos de obras de arte que te formen en poder hacer una radiografía y este tipo de cuestiones técnicas. Bastante recomendable para un perito que se quiere dedicar a esta, bueno, no, para un historiador que se quiere dedicar a esta profesión de perito. A ver, ¿por qué no pasa esto? Por lo tanto, bueno, yo reivindico esa metodología formalista que os digo de ver y ver para atribuir y luego apoyándonos en los estudios técnicos. Esto es lo que hacen también ahora los conservadores de museos. En los museos tienen todo tipo de medios técnicos que les ayudan a, a atribuir una obra o estudiar una obra. ¿Y qué retos tiene el perito generalista? Bueno, pues se tiene que enfrentar con las falsificaciones, que hay veces que son sofisticadas y tiene que tener la preparación para poderlas detectar. Presiones del mercado también, ¿no? Porque el perito ahí está en medio del coleccionista, del marchante y limitaciones legales, debe conocer bien las leyes. También, pues por ejemplo, ahora con el Brexit, pues el hecho de exportar obras a Inglaterra ha cambiado mucho. En fin, tiene que tener conocimiento de la legislación al uso para esto y para poder, sobre todo, también asesorar al coleccionista. Y luego también puede haber dificultades, pues retos, conflictos éticos algunas veces. Bueno, pues tienes la posibilidad de entrar en la compra-venta de una determinada obra y si estás actuando como perito, pues no lo debes hacer. Esto en general son los retos que tiene el perito generalista. Y mm, tiene que también, o sea, es difícil tener que enfrentarte a diversidad de asuntos. Hay veces que tendrás que decir que no puedes hacer un peritaje porque no tienes el conocimiento suficiente. Pero lo que sí que hacemos muchas veces
por eso está bien tener una buena red de contactos, pues poder hacer un trabajo colegiado con el especialista de turno. Por ejemplo, me sale o realmente me ha salido hacer un trabajo sobre unos tejidos precolombinos. Y yo conozco a una persona que es la especialista en España de tejidos precolombinos. Pues le digo que si quiere colaborar en el informe conmigo, saldrá un mejor informe, ¿no? Y eh, hay ambigüedad y dificultad también, porque ahora es muy importante, cada vez más se le da importancia a la procedencia de las obras y es muchas veces difícil de conseguir esto. Y luego presiones de mercado, conflictos entre intereses comerciales que ya lo he comentado. O sea que los peritos estamos ahí en un equilibrio entre el rigor académico y las realidades comerciales. Por supuesto que tiene que haber subjetividad en el perito, pero que nunca esté exenta de rigor. Y luego el perito debería tener un equipamiento técnico, pero no se lo va a poder permitir a no ser que trabaje como perito en una empresa de peritaje grande, porque la inversión de este equipamiento es grande. Entonces lo que tendrá que hacer es externalizar y contratarla a laboratorios. Y bueno, yo creo que ya. Y luego también la otra dificultad es que la mayoría de las obras que tenemos que utilizar para comparar una con otra, una obra, nosotros trabajamos comparando con obras testigo, están en colecciones particulares, no tenemos acceso a ellas. Y luego a lo mejor utilizamos los catálogos de las subastas y utilizamos las fotos ya en internet o en papel. Y esas fotos pues no nos dicen realmente si esa obra estaba bien conservada o no estaba bien conservada. Entonces, eso es una dificultad también para utilizar esas obras, las obras como obras testigo. Y bueno, pues también deciros que ahora hay técnicas, por ejemplo, para datar, como es el carbono 14, que lo hacen en muy pocos lugares. Entonces, a lo mejor, como ahora después de esta introducción, vamos a hablar de casos concretos y cómo os enseñaré algún caso, cómo hay que recurrir a utilizar este tipo de análisis, ¿no? De los materiales. También os he dicho que la investigación bibliográfica de catálogos y archivos y ser capaz y manejarte bien es muy importante en el perito. Y luego, tener una buena red de contactos, trabajo con laboratorios y con historiadores y especialistas también es fundamental. Bueno, muchas veces nos encontramos con falsificaciones sofisticadas, pero bueno, ¿por qué os he puesto esta imagen aquí? Os quiero comentar. Esta es la Macarena. La Macarena y una foto sacada de un periódico de hace unos meses, que probablemente habéis leído, que le hicieron una intervención y que ha sido un gran escándalo, porque la intervención fue la siguiente. Se la encargan a un restaurador especialista en escultura, en tallas, sevillano. Y este señor, con poco rigor, ni siquiera hace la intervención. La hacen en 3 o 4 días y sacan a la Virgen, la Virgen antes de la intervención. La sacan un sábado por la mañana y de repente escándalo general. Esta no es mi Virgen, que me la han cambiado. Imaginaos cómo son los sevillanos, ¿no? Escándalo, retiran a la Virgen, le vuelven a dar otro toque y la vuelven a sacar. ¿Pero esto qué es? Que esta no es mi Virgen. Escandalazo, tal. Y el domingo por la mañana otra vez. Bueno, entonces después de este escándalo que la hermandad se equivoca, encarga el trabajo a un señor que ni siquiera, no hay un diagnóstico, ni siquiera hace una propuesta de intervención. Y entonces el desastre es total.
Menos mal que en este caso es reversible. ¿No os acordáis el Cristo este de Borja, que en una iglesia de este pueblo una señora pues lo restauró y fue una pena que ahora va la gente en procesión a verlo? Bueno, pues en este caso es reversible y entonces la Macarena va a ser sometida por otros restauradores a a una restauración en condiciones que va a durar unos meses, ¿no? Pues eso fue pues una mala decisión. No se consultó a alguien, pues a unos profesores universitarios o a unos peritos serios para ver qué es lo que había que hacer. Un trabajo que hace que hace el perito de obras de arte, en el que tiene mucho trabajo, que no tiene por qué ser siempre ir a los tribunales, es el trabajo con las obras, la catalogación de colecciones, que ahí muchas veces el perito se puede encontrar con un momento feliz. El momento más feliz es un descubrimiento inesperado de una obra, pero bueno, que he descubierto que esto, que no lo sabía nadie, es un Rubens, ¿no? Eso es uno de los momentos más felices que pasa pocas veces, realmente pocas veces. Eh, mm, las recomendaciones comerciales a un coleccionista de qué hacer, cómo vender una obra y tal. La debo vender fuera, la debo vender en España, ayudarle a pedir los permisos de exportación, la valoración para contratar un seguro o porque ha habido un siniestro. Y luego, con mucha frecuencia también, el tasar un ajuar, peritar un ajuar que tenga de todo, pintura y artes decorativas para testamentarías, por ejemplo, eso se hace con frecuencia. Y un perito generalista que lleve años en la profesión y que haya visto mucho, pues lo hace bien y es, bueno, eh, un motivo de conseguir trabajo. Y luego, por supuesto, el asesoramiento para la conservación de las obras. Conditional reports son informes de cómo está de estado de conservación una determinada obra, que se puede pedir para muchas veces para determinadas, para llevarla a una exposición o para lo que sea. El perito puede perfectamente hacer este tipo de informes o asesoramiento para a qué restaurador eh, llevar una determinada obra o asesoramiento para qué camino tomar para vender una obra. Estos son trabajos de consultoría dentro del campo del peritaje. Bueno, pues después de esta introducción ya voy a entrar a contaros casos, porque que me parece como más ameno, ¿no? Entonces, casos de distintas cosas, ¿no? Pues ahora voy a empezar por las falsificaciones. Y voy a poner un ejemplo de un cuadro que me trajeron en el mes de julio, un Juan Gris. Juan Gris de tamaño mediano, un óleo sobre lienzo. Bueno, pues qué bien, digo yo, encantada de verlo. Ya cuando vi la foto, torcí la nariz y dije, ay, Dios mío, que esto no me gusta. Bueno, pues ese cuadro podría valer más de 2 millones de euros. Bueno, pues vamos a verlo. La primera vez que me enfrenté con la obra era en el capó de un coche. Me levanta el capó y tal. Y bueno, nada, nada, nada. O sea, no hacía falta hacer ningún estudio técnico de nada. Esto a simple vista, el perito que ya lleva muchos años lo ve. El cuadro estaba rentelado. ¿Pero por qué está rentelado si el cuadro está perfecto? Ahí, ¿por qué? Esto es muy raro. Bueno, enseguida, ya bueno, en 2 horas que me puse a mirar libros, pues el cuadro era una copia mala, malísima, de este cuadro se llama Guitarra y clarinete,
que está en la colección de un museo de Basilea. ¿Veis? La guitarra, el clarinete, el libro, la copa, en fin. Pero que esto es una falsificación burda. Hay veces, esto es muy fácil, hay veces que no lo es tanto, ¿no? Otro estudio de caso, autenticación de una obra controvertida. ¿A qué me refiero? Bueno, pues el ejemplo que pongo es un calvario, son tres tallas románicas, en principio románicas, de 1 metro de alto, que se venden en una subasta en Barcelona. Y, y se interesa por ellas los anticuarios de alta época mejores de España, que saben lo que compran. Van a verla varias veces. Venía con un estudio de un especialista sevillano en imaginería, o sea, serio, pero aquí todos nos equivocamos. Bueno, compran la obra porque era bastante barata. Lo que ellos pretendían, que son unos comerciantes, era: la compro, la restauro y luego la llevo a una feria internacional y la vendo por 3 veces más. Bueno, pues empiezan a restaurarla. Los restauradores se dan cuenta que la capa de policromía, que tenía 2 capas de policromía que no podían ser del siglo XII, como se pretendía, y deciden mandar las tallas a Burdeos y le hacen un análisis de carbono 14, y ahí se descubre que eso es irrebatible, que las tallas no son del siglo XII, sino que la madera es posterior al siglo XVII. Bueno, pues con lo cual los anticuarios demandan a la sala de subastas, el juez les da la razón, la sala de subastas les tiene que devolver el dinero. ¿Y la sala de subastas qué hace? Bueno, pues ahora demando yo al que me trajo las obras a vender. Y ahí, pues otro nuevo pleito, todavía no resuelto, qué pasará si el primero, o sea, que todo fue de buena fe, por cierto, que llevó a vender la obra, pues tiene que pagar el pato completo o la mitad, pues lo que diga el juez será. Bueno, pues esto es lo mismo que ya os he contado. Lo que llamo descubrimientos inesperados, que son tan gozosos, pues esto fue una obra que se la vieron en el Museo del Prado, al director del Museo del Prado, el mejor especialista en pintura española y madrileña del XVII, hace años. Esto es escuela madrileña del siglo XVII. Bueno, pues bien, una Juno con el cetro, bueno, una buena pintura, así muy estrecha, como parte de esto no era madrileño, era andaluz y es un Alonso Cano. Se corroboró después y se encontró documentación, 3 documentos históricos que corroboran que el cuadro era de Alonso Cano, y este cuadro, que se había vendido por 1.000 al Museo del Prado por 270.000, revalorización dramática, ¿no? Otro estudio de caso, valoración de un siniestro. Hace unos años está colgado el cuadro en el stand, están montando la feria y la empresa de montaje, al colocar el foco, se le cae el foco y se le cae al cuadro, y de repente tiene esta raja tremenda, sobre todo horizontal y vertical. Bueno, pues la obra, en el informe, el precio estimado de la obra eran 44.000 euros, que era más o menos como se pensaba vender, pero
Ahora ya, aunque se restaure y a primera vista no veas el roto, eso no se puede ocultar a un cliente que lo tiene. O sea, si lo ves con rayos UVA, por ejemplo. Entonces, el demérito del cuadro, pues es una pérdida económica del 40%, más el coste de la reparación. O sea que en vez de 44.000 serían 17.000 y pico, y 17.000 más la restauración, 18.600 en vez de 44.000. Bueno, esto es un ejemplo de... Una cobertura en mi casa. Voy a ver si abrí una ventana. Ahora me es un poco mejor o regular. A ver, Sí, sí. No, lo que quiero decir es que mientras la temática sea la misma, pero perfecto. no, que no, perdona un momento, que es que, a ver, puedes repetir que no, Ahí, ¿sabes? puedes Vale. repetir. Muy bien, muy bien. Gracias a ti, por favor, por todo. Isabel, estás en silencio. Sí, es que ella de armas se ha puesto en sin audio. ¿Ya? Ahora, Ahora sí. sí. Hemos silenciado a Saavedra, era el que estaba hablando. Ah, un momento. A ver por dónde íbamos. Por dónde íbamos. Bueno, estaba aquí. A ver. Esperado en una colección. Imaginaos que, bueno, vas a hacer la catalogación de una colección importante, vamos, importante de pintura antigua, y aquí había un posible Greco, pero no era seguro. Estaba así, además, en estas condiciones. Se lleva al Museo del Prado, está unos meses ahí. Dicen que el cuadro no es del Greco. Se restaura, se empieza a restaurar y empieza a salir unos colores impresionantes de los grises y azules del Greco. Y entonces el Estado había metido la pata y había dado el permiso de exportación por 6 meses. Entonces, al ver que el cuadro está saliendo así, el cuadro se vende inmediatamente. Y estaba vendido cuando se dan cuenta el Estado que el cuadro salía de España, dan una orden ministerial, que era un fin de semana. El cuadro era diciembre, por Burgos, que iba a Francia, y de vuelta a España. Contencioso, 4 o 5 años, gana el Estado, por supuesto. Ya el cuadro no puede salir de España. Por cierto, el Museo del Prado hizo una oferta de 4 millones primero, luego 4,5, así tal. Los dueños no quisieron vender y al final pues se vendió en España, no puede salir a un coleccionista, pero como un 30 o un 40% menos de lo que lo hubieran vendido, si lo hubieran podido vender fuera. Y en la misma colección estaba este cuadro que es un murillo y no se sabía. Estaba un cuadro como de escuela, es la escala de Jacob, y dieron el permiso de exportación, no se sabe por qué. Fue a la feria más importante de antigüedades del mundo, que es Maastricht Tefat, en Maastricht. Llegó por ahí el presidente de Francia entonces, Sarkozy, porque estaban a punto de inaugurar el Museo de Abu Dhabi y se compró el cuadro y está en el Museo de Abu Dhabi. Los árabes no les gusta la figuración, pero en este caso, como tanto los musulmanes como los cristianos como los judíos, todos descendemos de Abraham, pues sí, sí, Jacob sí, bueno, está en el Museo de Abu Dhabi este cuadro. Eso fue también.
también una gran experiencia. A ver, ¿por qué no me pasa la diapositiva ahora? Bueno, otro estudio de caso, Goya, y siempre Goya, lo digo así, porque hay veces que digo, pero esto es que es una consulta sobre un cuadro que no es de Goya mensual. O sea, salen Goyas a patadas. Y luego hay algún especialista, que lo quiero denunciar, algunos especialistas que se dedican a sacar el dinero a los pobres incautos que piensan que va a ser un Goya. Hay profesionales de esto, pues, yo creo que es un abuso tremendo, que creen en una teoría que Goya se dedicaba le llaman las microfirmas, a poner por toda la superficie del cuadro Goya, 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 Goya. Bueno, eso, vamos, no está admitido para nada y cuando ves la persona que te hace una consulta y que viene con ese informe que le han sacado el dinero y que no sirve para nada, porque esto nunca jamás podría ser Goya, esto es una cosa del siglo XVII, un cobre, nada que ver con Goya, pues la verdad que da bastante rabia, ¿no? Pero hay veces que hay sorpresas. Por ejemplo, en esta colección había 5 cuadros que podían ser de Goya y 3 han sido de Goya y además ya han sido vendidos el año pasado. Fuera de España porque se dio el permiso de exportación milagrosamente desde Barcelona. Este no tenía ninguna duda porque tenía bibliografía, bien, que era San Pablo, pero este otro se estudió y el lugar donde estuvo cuando Goya lo pintó era en una iglesia pegada de Zaragoza, que casi ahora, hoy en día es Zaragoza, en una capilla lateral y está el espacio donde, en las medidas exactas donde estaba esta obra de primera época, que es una exaltación de la cruz. Y este es un pequeñito, una pequeña tabla, un óvalo pequeño, un San Agustín, que los 3 cuadros se han vendido. 3 Goyas en una colección, que es un trabajo bonito, o sea, de hacer el estudio y el informe sobre esto. No, vamos, no es un informe pericial, pero no de juzgado. Bueno, hay situaciones, hay veces que te encuentras con situaciones que te gusta ver las obras, pero desagradables, como ha sido este caso de tráfico de objetos arqueológicos. Estaban entrando en España, que las metía un pope ucraniano, una serie de piezas de oro grecoescitas del siglo IV a.C., algunas se descartaron, no eran auténticas, pero otras muchas buenísimas piezas. Sobre todo este cinturón, ay, perdón, que voy a subir, este cinturón con una cabeza de carnero impresionante, estos medallones centrales, incluso se ha llegado a pensar que esta era la cabeza de Alejandro Magno, muerto con los ojos cerrados, y esta la cabeza de Rosana, su mujer, con los ojos abiertos, viva, porque la muerte se representaba a la figura con los ojos cerrados. Bueno, pues aquí hubo, no os voy a contar toda la película, pero la parte que me atañe, sí, yo hice un informe, me cambiaron los precios, tradujeron el informe y estuvieron llamando durante 3 o 4 años de bancos de Suiza, de Andorra y de no sé qué, preguntándome que si yo era la autora de ese informe y tal. Tuve que hacer una denuncia en la policía y tema desagradable. Bueno, o sea, son batallitas, pero os cuento anécdotas, ¿no? Y hay veces que, como este caso,
es que ni siquiera hace falta verlo. Te muestran las fotos, una colección de objetos de oro precolombinos con una pinta fatal y ni siquiera, dices, no, mire, no me traiga esto usted porque no, no es. Pero en cambio esto, pues sí, yo hago el informe con la especialista en España en, en joyas arqueológicas. Y entonces, pues lo hice con ella, ¿no? O sea, basándome en su estudio. Y, por ejemplo, también otro caso de contrabando. Esto es todo, el anterior ha salido en prensa y este también, de contrabando. La policía encuentra en una casa una serie de objetos precolombinos. Este es un tema de contrabando en la Audiencia Nacional, pues, en la que yo participé. Y este también de la Audiencia Nacional, que ha creado jurisprudencia, o sea que en ese sentido, pues contenta. Piden el permiso de exportación para estas tablas de escuela castellana, y ponen un precio muy bajo. Y se descubre después, pues, que estas obras tienen autor. Es un pintor que se llama Juan Sánchez, que estaban en un retablo en Burgos. Entonces, el Estado dice, pues nada, que me lo quedo en el precio que habéis dicho. Así dice la ley. Y entonces, claro, dices, pero bueno, ¿cómo vamos a venderte esto? Entonces ha habido un pleito en la Audiencia Nacional y el Estado les ha hecho, o sea, el Estado ha tenido que pagar, porque les interesaban los cuadros que actualmente están en el Museo de Burgos, 6 veces más, que es en lo que yo las había tasado. O sea que no suele ocurrir, ¿eh? Porque normalmente el Estado en estas cosas suele tener razón. Bueno, pues ya concluyo diciendo que, bueno, pues que, pues como en cualquier otra profesión, la formación continua es fundamental, también en nuevas técnicas de análisis y demás. La ética profesional también es fundamental, y que pues se reivindica un trabajo interdisciplinar y colegiado, colaborando muchas veces el restaurador con el historiador, con el conservador de museo, con los especialistas y demás. Bueno, pues con esto concluyo. No sé si me he pasado de hora. Creo que estamos bien, ¿no? Perfecto, perfecto. Isabel, gracias. ¿Alguna pregunta tenéis los asistentes? Yo, mientras ellos se atreven, yo una vez participé como perito económico en un tema relacionado, no sé si tú supiste de él, relacionado con Dalí, que tenía un cuadro depositado en el Reina Sofía por un tema de sucesión. Me eh, suena. no, Sí, me suena. sí, Sí, fue un cuadro que Dalí en los años 70, parece ser que a él le gustaba mucho el efectivo, el dinero efectivo, etcétera. Él tomó un cuadro suyo y lo dio por robado. Entonces, la compañía de seguros que él tenía fue y le pagó 300.000 dólares uno encima del otro. Él decidió destruir la obra, pero parece ser que él no fue capaz de destruir. Lo que hizo fue rajarla y la guardó, ya sabes, en la esquina perdida del edificio para nunca más. ¿Qué ocurre? Pues pasan los años, pasan los años, los años, los años, y parece ser que en Nueva York hay una empresa afiliada a una compañía de seguros o un grupo de expertos dentro de la compañía de seguros que permanentemente están verificando las obras de arte que hay en el mercado. Y entonces detectan, por una publicación en Madrid, que acaban de descubrir un cuadro de Dalí rajado y que bueno, un revuelo fantástico, esto es más bueno. Y entonces se presentó en la Audiencia Nacional, en lo contencioso, ¿no? Una reclamación de que le tenían que devolver los 300.000 dólares.
Sí. le ofrecieron, bueno, pues le devolvemos la obra que usted pagó. Y él dijo, no, 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 yo no quiero ya el cuadro que se lo quede quien corresponda, yo quiero los $300.000. Y entonces me nombraron a mí como perito para que cuantificara cuántos dólares representaban hoy los 300.000 de la década de los 70. Mm, Pues mira, este es un caso de que, vamos, estupendo, estupendo para ilustrar la charla. Tuve que ir a Gerona al juicio y no se le dio mucho bombo a nivel publicitario, ¿no? Porque esta gente lo encontró, ya sabes, estos expertos, ¿no? Que están permanentemente en defensa de la compañía de seguros, ¿no? Que paga siniestros. eh, en esa búsqueda encontraron este tema y ellos lo que pedían era los 300.000 a valor actual de hoy. Fíjate tú. Y no le dieron mucha publicidad porque el Reina Sofía ni nadie quería, bueno, ya sabes, ensuciar o, ¿me entiendes? Disminuir el buen nombre de Dalí, ¿no? Claro, Y claro. pasó todo, pero bueno, yo como perito me nombraron para que diera valor de $300.000. Pues Increíble, increíble, sí, sí, increíble. pues sí. ¿Alguna pregunta? Sí, Isabel, yo te quería preguntar, eh, cuando te has referido al equipamiento que debéis llevar los peritos, ¿qué tipo de equipamiento tenéis, te refieres? Para que a ver si nos Mira, puedes explicar mejor. para hacer espectrografías, para hacer radiografías, para hacer análisis químicos. Entonces, tiene que ser en un laboratorio especializado que tenga todo este tipo de aparatajes, ¿no? Para hacer espectrografías, para hacer radiografías. Si tienes, bueno, para poder hacer análisis de carbono 14, pero eso, ya te digo, estos anticuarios que os cuento tuvieron que, lo hicieron en, en Burdeos. No sé si en Madrid o en Barcelona hay algún sitio pero, que haga análisis de carbono 14, pero me parece que no. O sea, y entonces no, para un perito que trabaje solo, pues normalmente se externaliza, vamos. Pides que te hagan los análisis. Bueno, hay un laboratorio en Madrid que se llama Artelab, que son muy serios y tienen este tipo de casi todo ese tipo de obras y además encima hacen cursos también, o sea, que me refería al principio, por eh, gente que ha acabado la carrera y, y, bueno, pues hacen, no es exactamente un máster, pero porque no es un estudio, pero que es luego muy útil en la profesión, saberte manejar con estas cosas. Y otra pregunta, ¿te encuentras con un porcentaje muy alto de falsificaciones cuando te tienes que enfrentar a una valoración de una obra de arte? Eh, bueno, no, muchas falsificaciones no. Sí, te encuentras alguna vez alguna falsificación, muchas no. O sea, eh, pero vamos, en las subastas es frecuente que tengan que retirar alguna obra y en las ferias, sobre todo, hay en las ferias, ya os digo, esta próxima que va a haber Feriarte, hay un comité de anticuarios que se presentan las obras antes de admitirlas a la feria y siempre hay algunas que se rechazan. Y otras veces a lo mejor se admite alguna obra y resulta que están ahí colgadas y hay murmuraciones. Estos cuadros que están ahí, que tiene este galerista, que son unos peinados, estos son unas falsificaciones que se hacen en Valencia, que conozco yo al que las hace, por ejemplo. Pero en fin, muchas tampoco te encuentras, pero que siempre hay algún caso, sí. Algún caso. Ten mucho cuidado. Y viendo colecciones, se pasa mal
decirle al coleccionista, mire, esto que tiene usted no es. Sí, claro. Bueno, decirte que me ha encantado, que bueno, lo que has comentado de ver para los peritos de vuestra disciplina es común a todos nosotros, ¿no? La capacidad de observación que tenemos que tener los peritos, ese ojo clínico, ¿no? Para poder enfocar cada caso según bueno, el objeto de la pericia que te encarguen. Me ha gustado mucho, los casos muy interesantes. Enhorabuena, porque la verdad que son diferentes y todos con muchísimo interés. Y bueno, pues nada, que me ha gustado mucho. Gracias. Gracias, Lucía. Gracias. Sí. Buenas tardes, Isabel. Soy Gregorio Mingot. Hola, Gregorio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, enhorabuena por la conferencia. La verdad es que coincido con la compañera, muy interesante. Gracias. Quería preguntarte, ahondando un poco en el tema de la tecnología, ahora que estamos con la tan traída y llevada inteligencia artificial, claro, ¿cómo crees tú que esto puede afectar a tu profesión? Yo, bueno, por supuesto, con mi ignorancia en estos temas, pero claro, la inteligencia artificial me imagino que va a provocar o puede ayudar a falsificaciones realmente cada vez mejor hechas, ¿no? O sea, y difíciles de detectar. Pues imagínate, yo que sé, una impresora 3D sobre un lienzo, pues que al final consiga una falsificación, bueno, que tenga una calidad bastante grande. No sé cómo este tipo de retos lo ves en tu profesión. Con mucha preocupación, porque yo no soy capaz de cómo se va a desarrollar eso dentro de unos años. Pero efectivamente, has puesto un ejemplo muy, muy claro, vamos, que puede ocurrir eso, eh, que, que proliferen las falsificaciones y además que el engaño, pues que afecte, o sea, hasta museos, porque es que en cualquier museo del mundo puede haber, bueno, malas atribuciones seguro, pero falsos también, y que te das cuenta después de tiempo. Y en la mayoría de las colecciones también te han metido gato por liebre alguna vez. Te das cuenta después de años. Y con esto que me comentas de la inteligencia artificial, pues yo creo que sí, que va a proliferar. Porque, por ejemplo, con la pintura española del siglo XIX, que ha estado, bueno, hace años había mucho mercado, se vendía muy bien, luego vino el bajón y ha bajado muchísimo los precios, la cotización de toda esta pintura. Pero bueno, había, yo qué sé, me estoy refiriéndome a Sorolla precisamente que tengo detrás, o, o bueno, todos estos pintores del siglo XIX español se falsificaban muchísimo y las firmas, paisajes que le ponían un pinazo, le ponían tal. Y en ese mundo, por ejemplo, bueno, tampoco debería yo meterme mucho, pero del anticuariado, más de Almoneda, más del rastro, o sea, había ahí es que verdaderos talleres dedicados a la falsificación. Pues ahora, si eso ocurre ahora, imagínate con estas nuevas técnicas que nos vienen ahora encima, lo que puede pasar, sí, claro que preocupa. Efectivamente, gracias. Para echarnos las manos a la cabeza. Sí, sí, totalmente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta a los asistentes? Bueno, pues oye, damos por finalizada el seminario de hoy. Gracias, Isabel de Armas, Muchas gracias por a tu vosotros. participación. Muchas Yo gracias a la vosotros. realidad que siempre soy un admirador tuyo de tus conferencias, ¿eh? Y la primera fue muy buena, esta es mejor que la anterior. Pues nada, gracias por vuestra asistenta y nada, os esperamos a los presentes en la conferencia del próximo mes, del mes de octubre. José Antonio, adelántanosla el tema. Ay, aguanta un minutito que te
Ah, un Bueno, momentito. nada, si no, no te preocupes. No, no, si lo tengo. Sí, Me sí. parece que es la de Marcos Carrera, José Antonio, me parece. Sí, sí, Es la de Marcos exactamente. Carrera. Sí, lo que no tengo ahora es el. Bueno, no, no tengo. eh, Es, Sí, es sí, sobre... ya lo tengo. Ya ¿lo lo tengo. tienes? Sí, 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 sí. Bueno, Marcos Carrera es un ingeniero que está en el mundo de la informática o mundo digital y Mm. él la conferencia la va a dar el 16 de octubre y el título de la conferencia es Blockchain, la tecnología verdadera. Ah, qué Y el interesante. ámbito, el ámbito es el de ingeniero industrial. Y Pues muy esta va a ser la próxima conferencia, que creo que también va a ser bastante, bastante interesante. claro Porque que se sí. habla mucho del blockchain y el Sí, problema, bueno, a mí me han hablado de todo, bien, mal,